Hola, ¿cómo están todos? Este es un ejercicio que estamos haciendo, que es el proceso de realimentación de la primera evaluación de la célula. Entonces, esto es para grados décimos de la modalidad agropecuaria. Bueno, la idea es tomar nota de esto, de verdad, porque pues necesitamos también tenerlo en nuestros cuadernos como una solución y un aporte además que nos va a servir para nuestro crecimiento académico. Bueno, primero decía, describa cómo fue el surgimiento de los diferentes tipos de células. Lo que hablamos desde el punto de vista, de cierta forma, de las células, desde el punto de vista científico y ese origen científico a la vida como tal. Mencionamos que muchas moléculas orgánicas de ellas presentes y entre ellas también vapor de agua, gases metano, óxidos nitrosos, hidrógeno, ¿cierto? Más descargas eléctricas, mucha acumulación de energía y también otras moléculas como ácido láctico, acético, glicerina, urea, ácido glutamático. Entonces, hay una reacción, ¿cierto? Gracias a procedimientos como energía también, hay una reacción y se da origen prácticamente a las primeras células como fueron las procariotas. Y en ese origen, estas células procariotas encontramos que eh, tienen unas características muy especiales antes, ¿cierto? Las primeras células como tal, organismos unicelulares, y estos organismos unicelulares tienen características muy específicas. Principalmente que, digamos, lo que lo hace diferente de otras células es que su material genético está disperso por el citoplasma. eh, está en una cápsula, tiene unos pilos, lo que llamamos, y también un flagelo que él es el que le permite la movilidad. Estos son los que se conocen como los primeros organismos prácticamente de vida como tal, como célula. Luego, tiempos después, bueno, mucho tiempo después, eh, se dan los procesos de fagocitosis, ¿verdad? Que es cuando unas células prácticamente fagocitan con otras células y se da el surgimiento de lo que conocemos también como las células eucariotas. Y las células eucariotas, para continuar con el siguiente punto, entonces básicamente se dividen en dos, la célula animal y la célula vegetal. En esa estructura de la célula vegetal, entonces es una célula que tiene unos organelos específicos, unos organelos con funciones muy específicas y que de cierta forma hacen que brille la naturaleza, hacen lo espontáneo de la naturaleza como tal, una célula vegetal y una célula animal, lo mismo. Hay organelos similares, ¿verdad? Son organelos con funciones similares, pero sin embargo existen unas diferencias bien marcadas entre ellos. Primero que todo, la célula vegetal, entonces también teníamos un esquema de esta célula donde mencionamos algunas principales organelos como son las vacuolas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, su nucleolo, ¿verdad? Mitocondrias, membrana celular, pared celular, retículo. Entonces, todos estos organelos que hacen muy específicas las células. Luego hay un siguiente punto que dice, identifique algunos organelos que solo existan en célula vegetal y no en célula animal, ¿cierto? Entonces, básicamente estos organelos que son únicamente para la célula vegetal, hablamos de la pared celular, los cloroplastos y las vacuolas. Los cloroplastos, pues como sabemos, son los encargados del verde, son los encargados de los procesos de fotosíntesis y de toda esa expresión de color que nosotros podemos ver en la naturaleza. Estos tres prácticamente son lo que hacen diferente. Seguidamente, una siguiente pregunta donde menciona cuál es la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Estas células, entonces hablamos que las células, dijimos hace un momento, que las células procariotas eran células muy simples, células unicelulares,
mientras que las células eucariotas se mencionan como células pluricelulares. Pluri significa que son muchas o que son varios, ¿verdad? Entonces las diferencias entre ellas es, primero, pues que las células, digamos, la célula eucariota como tal, su material genético, su ADN, está en un núcleo, ¿cierto? Y ese núcleo pues está de cierta forma protegido, ¿verdad? Primero un nucleolo y ese nucleolo está dentro de un gran núcleo. Y pues dentro de sus partes como está la cubierta nuclear. Eh, Mientras que en las procariotas, pues el material genético como tal está disperso por el citoplasma. También el origen pues es diferente tanto de la célula eucariotas como las células procariotas. Los tamaños, por supuesto que son diferentes, son muy diferentes, y también su organización celular son diferentes entre las células procariotas y las células eucariotas. Básicamente, esas son las diferencias que existen. También dentro de la evaluación hay una descripción de conceptos, ¿verdad? Entonces ahí está lo que es ADN, lo que es ARN, fagocitosis, que ya lo mencionamos, el Big Bang también, que ya lo mencionamos, y se dice que hace aproximadamente, o que más bien el planeta tiene unos 3.800 millones de años. También hablamos, en ese momento, hablamos de la meliponicultura. Entonces, esta cultura, esta tradición de meliponicultura, que se refiere al cuidado, a la producción, a la administración, al mantenimiento de las abejas, de abejas productoras de miel sin aguijón, unas abejas, unas abejas con muchas especies que son inofensivas, que no tienen aguijón, que no pican en este caso, y la práctica de la meliponicultura, entonces corresponde absolutamente todo a la cría, al cuidado, administración, producción, y en este caso, pues, sus productos o subproductos como miel y otros son muy, digamos, llevados al mercado. También estaba la descripción del concepto de las meliponias, ¿verdad? Que se hace alusivo a lo que son las abejas sin aguijón. En este caso, pues conocemos a muchas de ellas, incluso en nuestra granja tenemos más o menos identificadas entre 5 y 7 especies para nosotros en la granja. Y el meliponario, entonces, que hace referencia a la estructura, ¿verdad? A las cajas, a los sitios de producción de este tipo de abejas de meliponicultura dentro de esta estrategia, y es prácticamente lo que se refiere a sus cajones, a toda su parte administrativa de sus cajones, donde se produce esta miel. Entonces, chicos, esta es rápidamente, hicimos la realimentación de lo que fue la evaluación como tal. Recuerden seguirnos en nuestro canal y traeremos más información de importancia para todos. Se cuidan.